Pues como decíamos, estamos en la serie número 12, Enfrentando tiempos de crisis. Aquí hemos podido hablar de qué hacer en tiempos de crisis, también de cómo es importante aferrarnos y compartir la verdad. Hemos hablado de las salidas posibles de estos túneles, hemos hablado también de cómo invitar al Espíritu Santo, porque hemos profundizado en que estamos en la época, en la era del Espíritu Santo que quiere hacer maravillas y traer gozo en las ciudades. Así, hoy pues sí que sentía hablar de la frustración, y hay un pasaje que Jesús la gestiona de una manera particular y me encantaría pues compartirlo contigo, tengo ese deseo. Recuerdo en una conversación con un amigo que también estudió la carrera conmigo, años después él se comenzó a dedicar a editar documentales para TV3, también para canales estatales, incluso en otros países. Y él me comentaba que estaba trabajando de lunes a lunes, 14 o 15 horas al día, estaba totalmente enfocado en esto y llevaba así pues meses y meses. Y recuerdo que yo le pregunté, ¿y no te quieres parar a ver si es justo lo que debes hacer, cómo te sientes? Y me dijo, tengo miedo a pararme. Y eso me hablaba muy fuertemente bueno, como el surfista que está sobre la ola y mientras tanto está sobre la ola, pues todo va bien, pero si se sienta en la arena igual se pregunta, ¿y qué hago yo en esta playa? Entonces, la frustración es algo que sin duda todos tenemos que gestionarla de alguna manera. Y vamos a ir pues a un pasaje que encontramos en una historia donde se presenta Jesús, y es en el capítulo 5 del escrito de un médico que era conocedor de sus historias. Y entonces dice así el capítulo 5, dice: un día estaba Jesús a orilla del lago de Genesaret. Esto es para ubicarnos en el mar de Galilea, lo que pasa que Lucas, que es tan específico y prudente, como son dimensiones pequeñas de este mar de Galilea, le llama lago de Genesaret. Dice, la gente apretujaba a Jesús para escuchar el mensaje de Dios. Imagínate, pues, yendo Jesús con una multitud detrás que incluso le apretaba porque querían escuchar su enseñanza. Dice, entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y este es el primer punto que yo te quería compartir, en esas 7 claves para vencer la frustración. Te quería compartir sobre, en primer lugar, reconocer. Estarás de acuerdo que cualquier médico lo primero que espera de su paciente es que reconozca, o incluso cuando uno está en una organización tipo Alcohólicos Anónimos, el primer paso es reconocer que necesitas ayuda. Reconocer es una palabra muy interesante porque la puedes leer al derecho, reconocer, y también en el sentido inverso, reconocer. Por tanto, es de alguna manera, nos ayuda a pensar en analizar, reevaluar, meditar. Y vemos aquí pues una situación. Estamos en la playa, tenemos a los pescadores que están lavando las redes, y luego más adelante en el versículo 5, Pedro llega a decir, que es uno de los personajes principales aquí, llega a decir, hemos estado toda la noche pescando y no hemos conseguido nada. Por tanto, en ese primer punto se nos habla de alguna manera de estas redes. De redes. Me imagino a Pedro mirando esas redes, intentando limpiarlas y ver que no hay ni un pez pequeñito, no hay nada que llevarse a la boca. Estamos hablando de una persona, incluso un autónomo, un propietario de una embarcación que está llevándose, incluso tiene trabajadores y otros colegas y está llevando a personas, está liderando a personas, y los cuales no tienen nada que repartir ni siquiera para cubrir sus gastos. Tenemos ese sentido, sin duda, de frustración. Recuerdo un documental de Thalassa en Canal 33, que se veían pescadores intentando limpiar las redes hace unos meses en la playa de Badalona, en el puerto, y se mostraba que casi todo lo que estaban arrancando era plástico.
Y recuerdo las palabras desoladoras del pescador, dice, es que me sale más a cuenta quedarme en casa. Pues imagino a un Pedro diciendo, no sé qué hacer con esto, me sale más a cuenta quedarme en casa. Entonces tenemos frustración. Y mira lo que te voy a decir, el cansancio, la fatiga, muchas veces no viene por un exceso de trabajo, sino por una falta de resultados. La falta de resultados desanima tanto, desgasta tanto, saca las energías de tal manera que no puedes tirar adelante. Desánimo ya viene de la palabra desánimo, es decir, de quitar el alma. Y de alguna manera es un placaje sobre nuestro ser. Dios es un Padre amoroso. Y si eres padre o madre, estoy convencido que no te gustaría ver a tus hijos frustrados. A Dios no le gusta que estemos frustrados y por eso hay una actuación a partir de aquí. Continúa en el versículo 3, diciendo, subió Jesús a una de las barcas que pertenecía a Simón Pedro y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Por tanto, tenemos un segundo punto que va a llevar a escuchar. En ese punto escuchar vamos a ver ya en la barca a Jesús. Jesús enseñando desde esa barca. Sin duda va a ser unas enseñanzas generales que Simón Pedro, Juan, Jacobo, todos los que estaban allá, esa multitud que le apretaba, estarían escuchando y aprendiendo. ¡Qué buena es la palabra de Dios! La misma Biblia habla de sí misma, diciendo que todo lo escudriña, todo lo estudia, todo lo analiza, que trae saber, que capacita al ser humano para toda buena obra, que le llena con plenitud, que le marca su propósito. Realmente la Biblia es un libro excepcional y todas las enseñanzas de Jesús realmente han marcado el cambio de la historia, no solo a nivel temporal, antes y después de Cristo, las enseñanzas han cambiado en todas las áreas del saber. Escuchar las enseñanzas de Jesús. Estamos en una época compleja donde hay muchas voces. Recuerdo en la Universidad de Mataró que hay una sala homeótica, en la cual te podías meter solo y tan solo se escucha el contacto, el ruido entre las moléculas, entre sí. Está totalmente aislada del exterior y por tanto casi no se escucha. Por lo que me han contado personas que han vivido la experiencia, es casi insoportable estar ahí. Es como meterte en un bosque frondoso y no soportar tanto silencio. Esto nos pasa también a nivel racional, es decir, cuando nos sucede algo, pensamos algo, necesitamos comunicarlo, ver opiniones, y la sociedad nos da 1000 recursos. Vamos a un supermercado, buscamos comprar un litro de leche, hay decenas de marcas, vamos a comprar un libro, hay decenas y centenares de autores y de temáticas, vamos a escuchar opiniones, noticias, y hay muchos canales con diferentes perspectivas políticas, opiniones en Twitter que se retuitean, tanto movimiento, que hay tantas voces que se nos hace difícil escuchar o seleccionar cuál nos interesa, cuál nos alimenta. De la misma manera, Jesús nos llama a escuchar sus enseñanzas. Continúa el texto diciendo como que Pedro dejó la barca a Jesús. De esa multitud dejó la barca, estaba en frustración, pero dejó la barca. Y yo te pregunto si tú eres capaz de dejar tu corazón, tu entendimiento, tus oídos para escuchar de Dios. Si quieres escuchar qué piensa Dios de cada uno de los aspectos de tu vida. Pedro dejó su barca. ¿Dejarías tú tu barca? Continúa el texto diciendo que cuando acabó de hablar le dijo a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar. Es decir,
que encontramos una nueva situación. Ahora está pidiendo a Pedro y a sus acompañantes que bogue mar adentro y que busque de nuevo pescar. Y entonces aquí vemos que para Pedro es todo un shock. Él responde diciendo: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. En tu palabra echaré las redes. Y entonces aquí vemos un tercer aspecto, que es obedecer. Pedro echa las redes al mar. Echa las redes con total entrega, porque ciertamente habría muchas cosas que podrían oponerse a esto. La pura lógica: hemos estado toda la noche. La propia experiencia: por la noche los peces pues es más fácil capturarlos, pero por el día pues evidentemente pues se dispersan. El cansancio de haber estado toda la noche trabajando: ahora me vas a hacer. El propio orgullo de decir: Jesús me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer siendo yo el profesional y esta es mi barca. El coste económico: tenía trabajadores a los cuales ya no puede pagar seguramente. La burla, es decir: ¿y por qué sigues a este hombre? ¿Qué estás pensando? Pero él dijo: en tu palabra echaré las redes. Su palabra es como un salvoconducto que te ayuda a ir caminando, a ir abriendo puertas por allí donde vas. De pronto te encuentras acorralado en una disyuntiva y de pronto te viene una palabra que fue plantada por Dios en tu mente, en tu corazón, un versículo, un consejo, un ejemplo de Jesús, una parábola. Decir: ah, Jesús haría esto. Ah, sí, Jesús en aquella ocasión hizo aquello. Ah, pues lo voy a tomar en este momento. Él obedeció. Él bogó mar adentro. Él lo hizo en su palabra. Entonces luego continúa el texto y dice así. Versículo 6 dice: así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Aquí encontramos pues que Dios nos llama a trabajar. Y no trabajar de cualquier manera, sino trabajar, responder bien y rápido. Él lo hizo. Él fue rápido, se puso, y bueno, de alguna manera en este mar de Galilea o lago de Genesaret, aquí se encontró pues que nuevos protagonistas entraron en la historia de Jesús. Peces que se metieron aquí por el poder de Jesús, porque Dios es sobrenatural, porque Jesús hace lo que quiere cuando quiere y de pronto llena de forma sorprendente estas redes, al punto que es necesario que venga la otra embarcación para ayudarle a recoger estos peces. Entonces llamaron por señas a sus compañeros, a la otra barca, para que les ayudaran. Venid a recoger, mirad, no podemos con las redes. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaban incluso las barcas a hundirse. Este es el poder de Dios. Pero fíjate que Pedro lo que hizo fue trabajar, poner en práctica. Dice la palabra, incluso otra semilla plantada en la mente, dice que el perezoso aún caza, pero luego después no lleva la cuchara a su boca. No llega a ninguna parte. En cambio, Dios quiere que seamos diligentes, rápidos, que hagamos bien las cosas, y es curioso porque nos permite desarrollar nuestras capacidades, dones y habilidades que Dios mismo también nos ha dado, pero nos permite ser como somos y hacer las cosas como las hacemos. Es decir, permite pues a Pedro desarrollar su propia técnica, desarrollar liderazgo, mandar a los otros que se le acercaran, porque Dios quiere que colaboremos con Él en su proyecto. Sin Jesús nada sirve. En cambio, con Jesús todo es útil. Continúa el texto. Vamos a saltar al versículo 9 que dice:
es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Pedro. Es decir, estos patrones de estas embarcaciones, ellos se asombran de lo que Dios ha hecho. Y por tanto, el punto 5 que te quería invitar a contemplar es observar. Observar cómo Jesús obra en tu vida. Observar cómo Jesús obra en mi vida. Observarlo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Precisamente ayer tuve una videoconferencia con una persona de otro país y que nos conocíamos de hace tiempo y estábamos hablando, y yo le compartía pues cómo me siento en una situación que necesitaría pues quizás información sobre tal tema, y él se propuso para acompañarme en un proceso de un acompañamiento, como un mentorado, para explorar ese nuevo terreno. Y yo dije, fabuloso, me parece muy bien, y me lo propuso de forma generosa. Y digo, bueno, pues muchas gracias, pues lo pensaré, lo estudio, lo oro y lo consultaré con Jesús. Y esta mañana estaba orando a Jesús y le decía, mira Jesús, me ha propuesto, como tú sabes esto, ¿tú quieres que lo tome o no? A lo que Jesús me dijo, ¿recuerdas que hace unas 4 semanas tú me pediste tener una persona que te acompañara en este área? Digo, cierto, cierto. Observé que las cosas no me han llegado gratuitas de la nada, sino que hay regalos que vienen del Padre Celestial, que yo ya había pedido en su momento y que ahora los veo suceder. Y hay otras ocasiones que igual no te lo esperas y de pronto una sorpresa, algo, no sé si te ha sucedido, de no coger quizás un tren o no coger un metro y de pronto pues que hubiera un problema, un retraso en ese carril y tomaste la mejor decisión de haber ido en coche. No lo sé, pero Dios nos guarda tanto, nos cuida tanto, nos regala tantas cosas y es tan sabio observarlo, agradecerlo. Es como esa historia de los 10 leprosos que iban detrás de Jesús para ser sanados. Jesús los sana y al final tan solo uno de los leprosos viene, lo observa, lo reconoce y le agradece. No seamos como el resto, como los otros 9. Seamos personas que observan, que ven los detalles. La sabiduría está en las calles. El amor de Dios lo impregna todo. Levantarte por las mañanas, puedes mirar al suelo y pensar cuántas cosas tienes que hacer, pero también puedes levantar la mirada y decir, gracias Señor porque puedo ver, gracias por este sol, gracias porque tengo un día para planificarme, para tomar decisiones, porque tengo salud, gracias por lo que me das, gracias porque puedo confiar en ti aunque me falte alguna de esas cosas, gracias Señor por el don y el regalo de la vida. Observar las cosas que hace Dios. Por eso es muy bueno también pedirle cosas específicas a Dios, porque luego te vienen con la etiqueta de decir, ¿recuerdas que yo te lo dije? Y eso es muy bueno, porque eso hace reconocer al Señor. Continúa el texto y fíjate que es muy interesante porque Pedro recibe la pesca milagrosa precisamente en la barca que fue usada para que Jesús hablara. Cuando abres y dejas tu corazón, tu mente, tu barca, lo dejas en manos de Dios, no solo enseñas, sino que suceden cosas. Dios te guía en enseñanza general y específica y ves regalos de Él en lo natural y en lo espiritual. Continúa el texto y continúa diciendo lo siguiente. Volvemos ahora un poquito para atrás, al versículo 8 que dice, al ver esto, Simón Pedro, al ver esa pesca milagrosa, dice Simón Pedro, cayó de rodillas delante del Señor y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es decir, encontramos ahora que no sé si llegaría a nada o como fuera, Pedro vino y se postró delante de Jesús.
Pedro se postró delante de Jesús. Le reconoció, le dijo: Señor, esto es demasiado fuerte para mí, soy un pecador. Y por tanto llega a ese sexto punto, que es arrepentirse. Arrepentirme de todos nuestros errores. No nos podemos engañar. Yo me equivoco muchas veces. Cualquier persona se ha equivocado tantas veces. No somos seres perfectos. Y a veces quizás buscamos esa perfección y eso nos frustra. No somos perfectos. Pero sí que hubo un hombre perfecto, llamado Jesús, que vino a esta tierra para morir por ti y por mí. Que se entregó en una cruz, que llevó el pecado imperfecto de todos nosotros, de todas las etapas de la historia, de todo ser humano sin acepción de personas. Y llevó el pecado sobre sus hombros. Asesinatos, adulterios, mentiras, robos, envidias, orgullos. Todo el mal lo llevó en sus hombros, siendo perfecto, pero con un objetivo: que tú y yo fuéramos libres. Y que pudiéramos hacer esto, recoger una pesca grande y postrarnos delante de Jesús, decir: soy pecador. Y Dios ha utilizado esta situación para hacer reconocer a Pedro que es un hombre débil delante de Jesús. Que Dios es perfecto y que yo, diría Pedro, no soy perfecto. Que cada uno de nosotros no somos perfectos. Pero mira, el profeta Isaías, entendiendo mucho este sentir y inspirado por el Espíritu Santo, dice de parte de Dios: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios tiene el objetivo de liberarnos y transformar nuestro pecado en libertad. A veces tenemos nuestros pecados, nuestros errores, como si fueran grandes piezas de plomo que caen sobre el mar y se hunden, y allí se van a ir oxidando y van a quedar siempre ahí, y por tanto es algo de lo que nos avergonzamos y ya no tiene ninguna solución. Pero Dios, con el pecado, no piensa tanto como piezas de plomo hundidas en el fondo del mar. Piensa más bien como anclas, que sí que las ha lanzado, pero las recoge para poder hacer y permitir que el barco siga hacia adelante. Y así la vida de Pedro de pronto es enfocada ahora hacia la cruz, hacia Jesús perfecto que murió por él, o que va a morir por él en el momento que está de la historia. Empieza un momento de intimidad con Jesús, de cercanía con Jesús. De pronto a Pedro se olvida de otras voces, de esas muchedumbre, de esos otros patrones como Santiago y Juan, de esos marineros. Se olvidaría de todo el mundo, no se avergonzaría de ponerse de rodillas o de entregarse o decir: soy un pecador, aléjate de mí porque soy pecador. Y él se encuentra cara a cara con Jesús. ¿Sabes? A veces las circunstancias adversas de la vida, las redes vacías, nos llevan a encontrar algo mejor que peces, a encontrar a Jesús, el Rey y Señor, el Creador de toda la naturaleza y también de los peces. Dios es maravilloso. Y entonces así continúa el texto mostrando a un Jesús que de alguna manera le va a transmitir lo que te voy a decir ahora. Jesús te ama como eres, aunque sin duda que no quiere dejarte como estás. Quiere que todos mejoremos para llegar a la plenitud en todo sentido. El texto continúa en los versículos 10, la última parte, y el 11, diciendo lo siguiente. Jesús le va a responder y le va a decir: no temas,
desde ahora serás pescador de hombres, le dijo a Pedro. Es decir, es como si detrás de esta cruz estuviera esa red y Pedro está ahora viendo la realidad a través de esa cruz. Ahora viene un último punto, que es enfocarse. Enfocarse hacia el propósito de la vida de Pedro. Continúa diciendo el versículo 11, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejó todo, todas sus propiedades, dejó todo para seguir a Jesús, para seguir al Maestro, porque el dueño del universo tiene toda la riqueza. Y no a todos nos llama a actuar de la misma manera, fue el llamado específico para Pedro. Pero Pedro entendió que era mejor dejarlo todo y disfrutar de las enseñanzas de Jesús, del propósito de Jesús, de la cercanía y el amor de Jesús, que no perderlo. La semana pasada hablábamos de la era del Espíritu Santo y decíamos que en la época de Jesús, si uno no estaba cerca de Jesús, perdía toda cercanía en plenitud a Dios. Tenías que estar al lado de Él porque era Dios en la tierra. Pero ahora es el Espíritu Santo que está en todo lugar. Por tanto, puedes sentir ese llamado de encontrarle ahora ahí donde estás, en tu casa, y decirle, Jesús, ven a mi vida, Espíritu Santo de Dios, te quiero experimentar. Puedes decírselo ahora. Perdóname de todo pecado, soy pecador, me he equivocado. Perdóname, pero lo dejo todo en mi mente, en mi corazón. Tú eres lo primero. Y Pedro vio a Jesús y de pronto vio esa puerta de salvación, porque el arrepentimiento es esa llave, es esa puerta que nos lleva a la salvación. Acaba el texto, versículo 11, así que llevaron las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Así acaba el 11, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y fíjate que estamos hablando de enfocarse en el propósito de vida. Y esta es la clave contra la frustración. Estos son los 7 pasos, las 7 claves, llegando a este clímax de enfocarse en el propósito de vida. De pronto era un pecador, o mejor dicho, era un pescador que se dio cuenta que era pecador. Y el pecador de pronto fue hecho pescador de hombres. De pronto Jesús le muestra una visión mucho más alta que él mismo, que Pedro mismo. De pronto su vida tiene sentido. Normalmente la frustración está enraizada en 3 partes. Una, en nuestra propia personalidad. A veces pues somos más temerosos o rápidos o sanguíneos y respondemos a, ¡ay, pues ha pasado esto!, y te frustras. Luego hay un tema de carácter, de que eres paciente, eres resiliente. Pero hay un tercer tema que es clave, que son las expectativas. A veces nos frustramos porque tenemos unas expectativas que no son cubiertas. Eso sería la definición de frustración. Y esas expectativas las hemos escrito porque hemos considerado que está dentro de nuestras prioridades. Las prioridades son estas. Y yo quiero llegar aquí. ¿Cuántas personas que quizás, pues incluso famosos o adinerados, un gran músico, John Wimber en su época, pues era un músico. John Wimber, años 70, era un músico que hacía diferentes conciertos y tocaba como guitarrista, y de pronto encontró a Jesús. Él estaba pues buscando llenarse a través del dinero, la popularidad, las drogas, el alcohol, y de pronto llega Jesús a su vida en esa campaña de Jesús te ama. De pronto todo ese movimiento hippie, tantas centenares y miles de personas que reconocen a Jesús, y él conoce a Jesús y todo cambia. Y de pronto se vuelve un adorador, un músico para Dios, y va a fundar con otras personas por lo que es el movimiento de las iglesias Viña, que ahora está en más de 100 países. Y vemos una persona que de pronto tiene una plenitud en el corazón.
¿Cuántos otros pues quizás están buscando postear algo y ver cuántos likes tiene? Y yo me pregunto, si Jesús tuviera Instagram, ¿cómo sería el Instagram de Jesús? ¿Cuántos likes tendría? Si está tuiteando, ¿cuántas personas estarían a favor? ¿O cuántos seguidores tendrían sus opiniones? Quizás no tantas como imaginamos. Pensamos quizás que el éxito es tener muchos seguidores en las redes, por ejemplo. Pero Jesús seguramente que no los tendría. Juan el Bautista, de hecho, estaba predicando en el desierto y pocos seguían, eran sus discípulos. Mira a Felipe, que se convirtieron miles de personas en Samaria, lo hablábamos la semana pasada. Pero había otro amigo suyo que murió antes, llamado Esteban, y nadie se convirtió en su mensaje, nadie respondió. ¿Acaso tenía más éxito Felipe que Esteban? Jeremías, profeta de la historia, nadie hizo caso a sus profecías y ahora tenemos en la Biblia 2 libros suyos totalmente inspirados. ¿Sabes? Es tiempo de revisar nuestras prioridades. Es tiempo de estudiar cuáles son las primeras, porque si pones a Dios primero, todas las cosas van bien. Pero si lo pones el último, aunque alcances tus objetivos, vas a trazar otros nuevos y vamos a vivir en frustración. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quien tiene a Jesús tiene la vida, y quien no tiene a Jesús ha perdido la vida, es un sinsentido. Y te invito a conocerle si no le conoces. Te invito a experimentarle más si ya le conoces. Te invito a poner las redes de frustración detrás de la cruz y decir, Señor, te entrego esto, ocúpate tú. Y es posible que Dios reformule tu vida diciéndote otro objetivo hacia dónde ir, como la mirilla de un objetivo cuando uno tiene un arma o un telescopio y tiene esa mirilla que es como enfócate en la cruz. Esa mirilla del telescopio donde te tienes que enfocar, donde tienes que mirar, enfócate en la cruz. Busca primeramente el reino de los cielos y todo te vendrá por añadidura. Y lo vivirás ciertamente, felizmente. Dios va a cambiar tu objetivo y te va a mostrar la visión que Dios tiene para tu vida, que va a ser muy superior a nuestras pobres prioridades y expectativas en un mundo competitivo que no tiene sentido en sí mismo. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados. Y tú eres llamado en este momento. Jesús te ama tal como eres. Jesús quiere ser el Dios de tu vida y de tu corazón. Jesús quiere que vayas a más con Él. Así que disfrútalo, llénate de Él, invítale en pequeñas circunstancias de tu vida. Dile, Señor, ven a mí. Señor, ¿qué hago yo en esta situación? Señor, háblame aunque sea como un sueño, a través de un sueño. Señor, quiero aprender tu sabiduría. Acércate, si no tienes Biblia, pídenos, tienes ahí un correo electrónico, puedes contactar con nosotros, o también cualquier tipo de ayuda, o si quieres que te expliquemos más cosas sobre Jesús, contacta con nosotros o contacta con personas cristianas que te lleven al lugar donde vas a ser transformado. Y la vida ya no es frustración, reconociendo tu estado de frustración para escuchar las enseñanzas de Jesús, obedecer sus indicaciones, trabajar bien y rápido respondiendo a esas indicaciones, observar cómo Jesús obra en tu vida, arrepentirte de todos los errores y enfocarte a un nuevo propósito de vida. Que Dios te llene plenamente en todo.